Patrimonio y ciudadanía. ¿Por qué estas dos palabras aparentemente difíciles, aparentemente disímiles? Porque en el mundo contemporáneo paradójicamente se encuentran. Si uno mira un poco las raíces de la palabra patrimonio, patris omnis quiere decir un don del Padre. Y cuando estudiamos los dones hay dones que no se pueden devolver, porque nos endeudan con la cultura. Eso es el patrimonio. Pero hay muchas clases de patrimonio, no solamente el patrimonio natural, sino los patrimonios culturales, materiales o inmateriales, los patrimonios nacionales, los patrimonios regionales, los patrimonios de la humanidad. ¿Qué considera la gente patrimonio? ¿Por qué hay tantos intereses contemporáneos hoy día en el mundo, en las diversas sociedades, en torno al patrimonio? ¿Por qué se dice que el patrimonio lo que genera es turismo y acaba con los valores auténticos de algo o de alguien? Todas esas discusiones están ahí. Pero lo cierto es que hay un ejemplo particular de patrimonio que atañe directamente a la ciudadanía. Son los lugares de la memoria. Y los lugares de la memoria pueden ser lugares ancestrales, pueden ser también ruinas arqueológicas que poco a poco los ciudadanos se reapropian de ellas, pero no necesariamente los ciudadanos de entrada. En Colombia tenemos una cantidad de situaciones muy interesantes, bastante complejas por cierto, en cuanto a los lugares fundamentalmente arqueológicos del país, los parques arqueológicos, que por razones de Estado administra el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y las comunidades indígenas aledañas o adyacentes o que tienen que ver territorialmente con estos lugares sagrados, con estos sitios patrimoniales. En Colombia tenemos básicamente 3 y próximamente 4 grandes parques arqueológicos. Al norte del país tenemos Teyuna, ciudad perdida, que es la herencia de unas terrazas en piedra que se bifurcan ad infinitum, herencia de los antiguos Tayrona que desaparecieron tras la llegada de los españoles. Luego tenemos el Parque Arqueológico de San Agustín, que es la herencia de un pueblo escultor que igualmente desapareció y dejó un testimonio increíble para la humanidad que da cuenta de su fertilidad y de su engalanamiento de la muerte para respetar y valorar la vida. Al mismo tiempo da cuenta de sus posibles caminos y senderos que se bifurcaron hacia el Amazonas, porque hemos encontrado una cantidad de figuras no solamente antropomórficas, sino zoomórficas, que no tienen que ver directamente con la fauna del lugar, del Alto Magdalena colombiano. Y bajando más hacia el macizo colombiano, a la región del Bajo Cauca, tenemos otro gran centro, otro gran sitio arqueológico, que es el Parque Arqueológico de Tierra Adentro. Tanto Tierra Adentro como San Agustín e Ídolos, porque hay un sitio también cercano a San Agustín que forma parte de este complejo escultorial, es o son patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. Y al sur del país, en la frontera entre dos grandes departamentos, Caquetá y Putumayo, tenemos un gran parque natural que tiene más de 2 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 100.000 corresponden a arte rupestre, que es la serranía de Chiribiquete, explorada apenas en un 20%. Colombia es un país muy rico en patrimonio arqueológico y desde hace mucho tiempo, desde hace 75 años, hay un instituto encargado de su gestión, que lo protege, que evidentemente ha gestionado leyes para que no haya tráfico ilícito de piezas arqueológicas y particularmente es el custodio y administrador de estos sitios sagrados. No obstante, estos sitios no son ajenos al conflicto. En Teyuna, ciudad perdida, tenemos 4 grupos indígenas cercanos que tienen que ver, por razones ancestrales, con una presencia que ellos hicieron después de que desaparecieron los Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los Arhuaco, los Cogi, los Wiwa y los Cancuamo. Los últimos, los Wiwa y los Cancuamo, son grupos más recientes, los más tradicionales, ancestrales y casi ermitaños que se refugian en la sierra y que tienen una sabiduría ancestral extraordinaria son los Cogi. Ellos andan descalzos y tienen evidentemente un gran carisma para conectarse con la naturaleza y para hacer una reflexión ecológica que le ha dado la vuelta al mundo. Pero al lado de estos 4 grupos, 4 pueblos indígenas ancestrales, están también los colonos que después de 4 y 5 generaciones se instalaron en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchos de ellos aprovechando una bonanza que hubo, que fue la bonanza guaquera.
en donde muchos viajeros y exploradores campesinos se encontraron con tumbas ricamente decoradas, ricamente ornamentadas y obviamente las saquearon. A partir de allí y a pesar de ellos, llegó el Instituto Colombiano de Antropología y gracias a la legislación colombiana empezó a administrar el sitio y acabó con la guaquería, con esa bonanza guaquera. Entonces los actores colonos empezaron a participar de otra bonanza. A lo largo y ancho de ese ascenso que hay que hacer al Parque Arqueológico de Teyuna, ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay una cantidad de cultivos ilícitos que se van dando y hay una bonanza de actores armados del conflicto, particularmente paramilitares, que participaron de esa segunda bonanza que es la bonanza cocalera de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego, cuando hubo un proceso de reinserción de estos actores paramilitares y se comprometieron a dejar en buena medida esos corredores de la droga y ese negocio ilícito de tráfico de drogas, empezaron a participar de una nueva bonanza que es una bonanza curiosa. Se dieron cuenta que para llegar al sitio de Teyuna, ciudad perdida, muchos extranjeros y colombianos querían ir. Entonces aparece una nueva bonanza que es la bonanza turística. Para llegar a Teyuna, ciudad perdida, se requieren 3 días de camino. Entonces muchos de estos campesinos colonos que fueron paramilitares, que pudieron ser cocaleros o guaqueros, hoy día son guías turísticos y garantizan la seguridad de los visitantes de este extraordinario complejo arqueológico. No obstante, entonces hay una pugna entre los 4 pueblos indígenas tradicionales ancestrales que reclaman la reinvención de lo sagrado de estos sitios con muchos derechos, sobre todo los Kogi, porque evidentemente ellos han protegido su cultura y se han, dijéramos, mantenido en buena medida en aislamiento, aunque tienen sus grandes representantes, sus grandes asesores, algunos de universidades norteamericanas y doctorados de ellas, que les escriben todas sus peticiones nacionales e internacionales y que también, por supuesto, les manejan sus cuentas. La gestión de la diferencia hoy día es muy compleja. Entonces, ante esta situación, surge una gran pregunta: ¿de quién es el patrimonio? Además de ser usted indígena, traduzcámoslo para la sierra, Wiwa, Aruaco, Kogi o Cancuamo, además de ser campesino o por qué no afrodescendiente, ¿acaso usted no puede ser ciudadano? Es en esa medida en donde la categoría de ciudadanía podría englobar a todos estos grupos y todos podríamos gozar y disfrutar del patrimonio y, ¿por qué no?, pensar en un futuro, en una especie de reinvención de lo sagrado a partir de la liturgia, los ritos y los cultos de estas comunidades ancestrales en una especie de coadministración con el Estado. Eso sería un ejemplo de sostenibilidad que no necesariamente ataque ni acabe con los visitantes de estos sitios patrimoniales, porque darles o entregarles el Estado el sitio para que ellos exclusivamente se lo apropien sería impedir que muchos otros colombianos y ciudadanos del mundo gozaran de estas maravillas culturales. Eso es lo que se tiene en Teyuna, ciudad perdida al norte de Colombia. En San Agustín tenemos otra problemática. El pueblo escultor que hizo esas magníficas estatuas que han dejado completamente seducidos a numerosos viajeros desde el siglo XIX y por supuesto desde el siglo XVIII, desde Fray Juan de Santa Gertrudis, luego los grandes geógrafos y topógrafos que vinieron, y hace 100 años el etnólogo célebre Konrad Theodor Preuss, quien fue el que documentó minuciosamente la estatuaria agustiniana. Justamente el año pasado celebramos el centenario de esas primeras investigaciones científicas que empezó Konrad Theodor Preuss y a partir de él vinieron numerosos arqueólogos, porque en esa región del Alto Magdalena es donde más trabajos de arqueología científicos se han desarrollado. Se logró determinar una periodización muy antigua para estas esculturas, pero también para el pueblo que habitó ahí en el Alto Magdalena. Tenemos una fecha de carbono 14 de un fogón de 4000 años antes de Cristo, y la estatuaria corresponde a un periodo arqueológico del Clásico regional que va del 1 al 900 después de Cristo. Después, el pueblo escultor desapareció y llegaron otros pueblos, entre ellos los yalcones, que se peleaban con los conquistadores españoles, y muy recientemente, hace 20 años, 30 dicen algunos, llegaron los yanacona procedentes de los Pastos y del Bajo Cauca. Ellos hoy día reivindican ser los exclusivos herederos de esas esculturas magníficas. Pero una vez más tenemos el mismo problema. ¿Habría que entregárselas cuando ellos ni siquiera saben cuántas son,
ni cuántas hay, ni de qué manera, ni cómo llamarlas, pero están participando de una reinvención para reivindicar sus territorios y para que, por supuesto, el gobierno colombiano les dé más tierras. Con el caso de las Yanaconas tenemos una situación muy particular. En inmediaciones al parque, cerca a su resguardo, hace unos 10 años o un poco más, ellos abrieron una carretera por donde transitan animales y tráfico pesado de vehículos. Recientemente ha habido un fallo de todas las altas cortes unánimes de Colombia en donde exigen al Estado y a ellos mismos que se haga un sendero peatonal y que definitivamente ellos que han atropellado el patrimonio de todos los colombianos no lo vuelvan a hacer. El sendero se hizo y a pesar de que ellos amenazaban con tomarse el parque, este es un caso muy distinto a la sierra, fíjense ustedes, a pesar de que amenazaban con tomarse el parque, ya está el camino y parece que podemos tener un diálogo mayor con ellos porque acataron el fallo de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, también porque las organizaciones mismas indígenas no los respaldaban abiertamente ante este atropello con el patrimonio. Hay que decir también que los Yanaconas se opusieron a una exposición que se quiso hacer de una pequeña muestra de estatuaria agustiniana en el Museo Nacional de Colombia que le dio la vuelta al mundo, porque ellos decían que si otros quieren ver lo nuestro, que vengan aquí. Era muy curioso este tire y afloje y lo que se reveló al final de todo este proceso, la exposición se hizo sin objetos y batió récords de entradas en el Museo Nacional, es que muchos ciudadanos se vieron privados de este patrimonio de la humanidad. Hicimos un catálogo de lujo y se lo regalamos a las familias de San Agustín y hoy día ellas están arrepentidas de no haber permitido que la exposición se realizara. Muchos intereses se mezclaron en esa exposición, que se llamó El retorno de los ídolos y luego se transformó en El silencio de las estatuas. Y eso movió mucha prensa y generó un seminario internacional extraordinario que se llamó ¿De quién es el patrimonio? Y ante esa pregunta de quién es el patrimonio, se concluyó no solamente con expertos internacionales, sino con miembros de muchas comunidades de todos los tipos que integran la nación colombiana, que el patrimonio no puede ser de un grupo exclusivamente, sino de todos, y en este caso de cualquier ciudadano del mundo. Una vez la categoría ciudadanía engloba y permite que se goce y se disfrute del patrimonio. Descendiendo un poco más hacia el sur del país, vamos a encontrar esos extraordinarios hipogeos o tumbas subterráneas que yo digo que son apartamentos 5 estrellas para el más allá, que también administra el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, que tengo el privilegio y el honor de dirigir desde hace algunos años, y allí nos encontramos también con que quienes hicieron esos hipogeos para que descansaran sus ancestros igualmente desaparecieron, pero luego, tras la llegada de los españoles, empezaron a llegar otros grupos poblacionales, entre ellos los paeses que hoy se llaman Nasa y que eran guerreros, y ellos se están apropiando también de estos sitios, de estos hipogeos. Hemos tratado de tener un diálogo intercultural con estos grupos para que podamos bautizar los hipogeos con los nombres en su lengua propia, pero al mismo tiempo tratar de mantener una especie de mediación una vez más entre indígenas y colonos, porque tenemos unos conflictos muy serios interétnicos en donde los indígenas, un poco en una visión un tanto revanchista, han sacado a los niños de las escuelas porque dicen que solo debe haber etnoeducación a los niños de los campesinos, y a veces ha habido muertos y se han matado entre ellos, entre indígenas y campesinos, campesinos e indígenas. También los indígenas, algunos de ellos armados y que tienen vínculos con grupos armados al margen de la ley, eso no es nuevo en el país, han quemado una iglesia colonial patrimonial que era de culto de los campesinos un Jueves Santo para privarlos de la celebración de la Semana Mayor, que es importante para los campesinos. Ante esa situación, el ICANN es un mediador entre campesinos e indígenas paeses. Y entonces, como ustedes pueden ver, tenemos la radiografía de 3 puntos neurálgicos de conflicto en el país. Y uno se diría, ¿por qué no transformar estos parques arqueológicos en estaciones culturales de posconflicto? Si queremos y creemos vislumbrar un escenario, o mejor, escenarios plurales de salida de la violencia, es muy importante entender que el patrimonio no es cosa del pasado, no es una cosa anquilosada en el pasado, sino de la misma manera como estos extraordinarios grupos que vivieron nos dejaron un legado inmemorial a futuro, los Tairona, el pueblo escultor del Alto Magdalena y aquellos que hicieron las tumbas subterráneas o hipogeos en tierra adentro,
¿Por qué no reapropiarnos esa memoria? Y sobre todo esa memoria de la tierra, esa memoria ecológica de contacto con la naturaleza para construir un nuevo relato de nación. ¿Por qué no incluirnos, pero al mismo tiempo no ser ajenos a las tensiones que siempre van a existir entre unos y otros grupos? Y cómo efectivamente entre todos, bajo la categoría de ciudadanos, reivindicando por supuesto el derecho a particularismos, pero no exclusivamente, podemos construir un nuevo relato de nación. Esto nos dirige hacia un futuro nuevo parque arqueológico que administraría el ICANN, y es la parte arqueológica de la serranía de Chiribiquete, entre dos departamentos, Caquetá y Putumayo, en donde se encuentra probablemente el mayor arte rupestre de Sudamérica y que está inexplorado. A partir de allí, tendríamos que tener una política muy clara, sobre todo porque hay grupos indígenas no contactados con los blancos, que es preferible que sigan siendo no contactados. Pero también porque numerosos actores del conflicto armado que conocen la región y que han marchado hacia allá, en un proceso de reinserción a la vida civil, podrían ser guías, centinelas o vigías del patrimonio. Y sería una manera no solamente laboral de que sigan caminando, sino caminando e instruyendo a los futuros visitantes que quieran apreciar estas maravillas del arte rupestre que se encuentra en Chiribiquete. A partir de allí surge la noción de estaciones culturales de posconflicto que el Estado podría gerenciar, podría administrar, podría gestionar y sobre todo que podría desarrollar con las comunidades que participan y que tienen que ver con estos sitios patrimoniales. Es muy importante entonces ligar esos dos conceptos, patrimonio, apropiación social del territorio y ciudadanía. Pero patrimonio y ciudadanía o patrimonio y posconflicto le permitiría a Colombia construir un nuevo relato de nación. Claro, en el discurso como en el papel esto suena muy hermoso, pero las tensiones siempre estarán y habría que estar muy vigilantes para poder poner todas las cartas sobre la mesa de tal modo que bajo la tutela del Estado, en un Estado social de derecho y en una democracia como la colombiana, aunque la democracia sea no la mejor de todas las formas de gobierno, pero sí la menos peor, y aunque fuese agonística en el sentido de Chantal Mouffe, tratar de creer que Colombia puede no solamente ser un país que construya un relato de nación, pero que no quede aislada ante el mundo y que participe en el concierto de naciones de muchas cosas que no solamente le puede contar al mundo, sino que puede contribuir para que con esta apropiación social de territorio y de territorios, pues en el mundo global podamos aprender del pasado y podamos saber que el patrimonio como la memoria es una apropiación social del pasado en función del presente y, ¿por qué no?, de un futuro distinto, ojalá mejor.